Se supone que los trenes desaparezcan en el aire, pero la campana de Cascade lo hizo. Jack Callahan nunca creyó en los fantasmas, hasta la noche en que pisó un tren que no debería existir. Los pasajeros reían, las copas tintineaban, el brillo dorado de los candelabros se derramaba sobre mesas pulidas. Se sentía real, se sentía vivo, pero en el momento en que revisó su bolsillo y encontró un boleto sin fecha, lo supo: aquel tren no lo estaba llevando a casa, lo estaba llevando a otro lugar, porque una vez que abordas la campana de Cascade, no te bajas. La nieve caía sin descanso, cubriendo a Denver, en un silencio misterioso e inquebrantable, del tipo que hacía que la ciudad se sintiera olvidada por el tiempo. Jack Callahan se sentó inmóvil junto a la ventana de su estrecho apartamento, sobre una ferretería moribunda. Su aliento empañaba el cristal, mientras observaba el mundo desaparecer bajo el implacable invierno. La luz débil de su lámpara de escritorio parpadeó, arrojando sombras inquietantes sobre un montón de archivos amarillentos, fantasmas de una vida que había abandonado hace mucho tiempo. No era hombre de vivir en el pasado, pero noches como esa tenían una forma cruel de desenterrar recuerdos que era mejor dejar enterrados. Una vez había sido la cuchilla más afilada de la agencia, el hombre que perseguía sombras en los callejones y sacaba a los delincuentes de sus escondites. Hace 5 años, había sido un detective de Pinkerton implacable, temido, pero un solo error lo había destrozado todo, una bala que debió haberlo matado pero no lo hizo, un caso que le costó más que su reputación. Se alejó de todo, dejó que el polvo se asentara, y se dijo que no tenía arrepentimientos. Ahora, su mayor emoción era la pelea ocasional en un bar, o el misterio de un reloj de bolsillo perdido. Incluso eso estaba empezando a aburrirlo. Su café estaba frío, el silencio era sofocante, hasta que un repentino sonido de pasos retumbó en la escalera, rápidos y urgentes. Siguió un golpe, preciso, ton deliberado, 3 raps secos contra la madera. Jack no se movió al principio, pero la voz que siguió le obligó a hacerlo. Callahan, ¿estás ahí?, exhaló lentamente, pasándose la mano por la barbilla antes de abrir la puerta. Thomas Green estaba allí, y parecía un hombre al borde del colapso. Sus gafas gruesas y empañadas se deslizaban por su nariz. Parecía haber corrido desde la estación. Green trabajaba para el ferrocarril, lo que solo significaba una cosa: problemas. Estoy fuera de servicio, Tom, murmuró Jack, apoyándose en el marco de la puerta. No se trata de un envío perdido, replicó Green con rapidez, abriéndose paso dentro del apartamento. Es el espectro de plata. Jack frunció el ceño. Ese nombre era conocido por cualquiera que prestara atención. Un expreso de lujo, atravesando las rocosas como un fantasma, transportando a la élite en exceso dorado. Pero algo en la voz de Green hizo que Jack se enderezara. ¿Qué hay con él? Desapareció. Jack parpadeó, luego entornó los ojos. Desapareció hace 3 noches. Se suponía que llegaría a Denver al amanecer, pero nunca lo hizo. Los dedos de Green temblaban. Sin naufragios, sin señales, ni rastro alguno en las vías, como si nunca hubiera existido. Los trenes no desaparecen así, no en este mundo. Jack cruzó los brazos, debatiéndose entre su escepticismo y algo más oscuro, algo que había tratado de ignorar durante mucho tiempo. Enviaron equipos de búsqueda. Por supuesto, soltó Green frustrado. Llevamos días buscándolo, y no hemos encontrado ni una maldita cosa, ni un solo riel roto. Eso debería haber sido el final de la conversación. Jack no tenía interés en esto, hasta que Green metió la mano en su abrigo, sacó una hoja de papel doblada, y con un destello de duda en sus ojos habló. Un hombre apareció esta mañana en Durban. Henry Slater. Dice que estaba en el espectro, cuando desapareció. Jack sintió que su pulso se ralentizaba. Había escuchado ese nombre antes,
Slater estaba involucrado en negocios turbios de tierras, algo sobre una mina en disputa, pero eso no era lo que hizo que Jack se detuviera. Era la forma en que la voz de Green temblaba, la forma en que sus dedos se apretaban alrededor del papel, como si temiera lo que sostenía. ¿Dónde está ahora? En la clínica de Durban. El doctor dice que está en mal estado, congelado, medio delirante. Sigue murmurando sobre lo que vio en las montañas. Jack no preguntó qué había visto Slater. Lo vio en la cara de Green. Fuera, la tormenta aulló contra los edificios, sacudiendo los cristales en sus marcos. Jack debería haber dicho que no. Tenía todas las razones para hacerlo, pero en su interior, algo primario despertó, algo que en su tiempo lo había convertido en el mejor, algo que lo instaba a escuchar. Bien, murmuró Jack, agarrando su abrigo y su sombrero. Echaré un vistazo, pero no prometo nada. Cuando Jack abordó el tren rumbo a Durban, la noche había engullido las montañas rocosas. El vagón estaba casi vacío, solo 2 trabajadores ferroviarios dormitando en una esquina, sus murmullos perdidos bajo el monótono sonido del acero cortando el hielo. Jack tomó un asiento junto a la ventana, observando el mundo pasar en destellos de blanco y negro, un paisaje devorado por la tormenta. Cuanto más subían, más profundo se adentraban en el salvaje congelado. El viento aullaba entre las crestas, como un ser vivo. La nieve se arremolinaba, danzando en formas espectrales al otro lado del vidrio. Jack se inclinó hacia adelante, frotando la escarcha de la ventana, y su aliento se quedó atrapado en su garganta. Muy lejos, entre los árboles, allí, donde no debería haber luz alguna, algo parpadeó, débil, distante, llamativo. Sus dedos se cerraron alrededor del revólver en su cadera. Solo el viento, solo un truco de la tormenta, pero en lo más profundo de sus huesos, Jack Callahan lo sabía. No estaban solos en las montañas. Ya no, señor Slater. El hombre apenas parpadeó. Dijeron que alguien vendría, murmuró, su voz apenas por encima de un susurro, quebradiza y delgada. Soy Jack Callahan. Quiero saber qué pasó en el Silver Spectre. Ante la mención del tren, Slater se estremeció, sus nudillos volviéndose blancos contra la tela de su manta. Cuando finalmente miró a Jack, el miedo en sus ojos era crudo, sin filtrar. No era el tipo de miedo nacido de la imaginación, sino el que se aferra a un hombre que ha visto lo imposible. No me creerás, raspó. Jack sostuvo su mirada. Pruébame. Se acomodó en la silla frente a él, y sacó un pequeño cuaderno. Slater dudó un momento antes de hablar. Su voz temblaba. Comenzó la segunda noche. Susurró. Estaba en mi compartimento, leyendo. Todo era normal. El tren se deslizaba por las montañas, suave como siempre. Y luego, las escuché. Jack frunció el ceño. A ellas. Salater tragó saliva con dificultad. Yo las no dentro del tren. Sus manos temblaban. En el techo, Jack entrecerró los ojos. Un animal, demasiado pesados, respondió Slater, su mirada saltando hacia la ventana, como si temiera ver algo acechando en la nieve. Pensé que tal vez un trabajador estaba revisando algo allá arriba, pero cuando miré fuera, no vi nada, solo los árboles, y la nieve pasando rápidamente. Exhaló temblorosamente. Y entonces, la gente comenzó a desaparecer. Jack se tensó, sin gritos, sin signos de lucha. Slater negó con la cabeza, la voz apenas un susurro. La mujer en el compartimento al lado del mío, se fue. Su equipaje aún estaba allí, la puerta cerrada desde adentro, como si hubiera, tragó saliva, su voz quebrándose, como si hubiera dejado de existir. Los dedos de Jack se apretaron sobre su pluma. ¿Cuántos desaparecieron? Slater cerró los ojos, su rostro pálido como la nieve tras la ventana. Para la tercera noche, respiró hondo. La mitad del tren. Un peso frío se asentó en el pecho de Jack.
Y nadie detuvo el tren. Slater dejó escapar una risa seca, amarga. Lo intentamos, pero el conductor, él también se fue. Jack se irguió, alerta, desaparecido. No había nadie conduciendo el tren, susurró Slater. Jack lo estudió con cautela. No había engaño en su rostro, solo terror. O Slater estaba perdiendo la razón, o algo inimaginable había sucedido en esas montañas. Lentamente, Jack deslizó la mano en su abrigo y sacó un papel doblado. El ferrocarril me dio la lista de pasajeros, dijo, deslizándolo sobre la mesa. Échale un vistazo, mira si algo te llama la atención. Slater dudó antes de tomarlo. Sus ojos recorrieron los nombres, escaneando la lista, hasta que su aliento se enganchó. Sus manos temblaron, su rostro perdió el poco color que le quedaba. Estos nombres, su voz se volvió un susurro. Jack se inclinó hacia adelante. ¿Qué hay de ellos? Pero Slater no respondió, solo siguió mirando, con los dedos apretados sobre el papel hasta que empezó a rasgarse. Jack Callahan estudió la lista, su pulso latiendo en sus oídos. ¿Qué hay de ellos?, preguntó en voz baja. La cara de Slater estaba sin sangre, sus dedos crispados sobre la página arrugada. Algunas de estas personas no estaban en el tren, susurró. Los habría notado. Su mano temblorosa se posó sobre un nombre en particular. Daniel Graves. Estoy completamente seguro de que este hombre no estaba allí. Hablé con casi todos los pasajeros en el vagón salón. No era uno de ellos. Jack frunció el ceño al escanear la lista. Algo extraño. Algunos nombres tenían marcas débiles, casi imperceptibles, como si la tinta hubiera sido manchada por una mano invisible. ¿Estás seguro? Slater asintió con certeza, hasta que su expresión cambió. Algo como el horror se arrastró por su rostro. Y este otro, Caroline Price, ahora la recuerdo, pero, sus ojos se agrandaron. Ella no estaba en el tren al principio. Una noche simplemente apareció. Estaba en el vagón comedor, como si hubiera estado allí todo el tiempo. El agarre de Jack sobre el papel se apretó. No creía en las coincidencias, y esto empezaba a sentirse como algo peor, algo deliberado. Exhaló lentamente. ¿Alguna vez has oído hablar de la línea fantasma? La reacción de Slater fue instantánea. Contuvo el aliento, su garganta trabajó mientras tragaba saliva. Los mineros hablaban de ella, murmuró. Viejas vías cerca de Black Summit. Un tren desapareció allí hace mucho tiempo, y dicen que cuando la nieve cae fuerte, el silencio entre ellos se volvió helado. Todavía corre. Jack guardó la lista en su abrigo. De repente, la mano de Slater se disparó, y atrapó la muñeca de Jack con una fuerza sorprendente. No es solo una historia, susurró con urgencia. Vi luces en los árboles, Callahan, linternas, balanceándose, pero nadie las sostenía. Jack se liberó con un tirón brusco. Descansa, Slater dijo. Giró hacia la puerta. Espera, raspó Slater, rebuscando debajo de su manta. Sacó un pequeño objeto reluciente y lo presionó en la mano de Jack. Lo encontré en mi bolsillo la noche en que llegué aquí. No sé cómo llegó ahí. Jack abrió la mano. Era un boleto dorado, pristino, inmaculado, a pesar de la tormenta que debería haberlo arruinado. La tinta brillaba débilmente a la luz. La fecha estampada en él no era del pasado, era 3 días en el futuro. Jack no dijo nada, solo deslizó el boleto en su abrigo, y salió a la noche congelada. El viento susurraba entre los árboles, como voces distantes, invisibles, solo sombras, solo silencio. Su pulso golpeó en sus oídos, mientras se forzaba a avanzar, paso a paso, hasta que finalmente una luz tenue brilló en el extremo más lejano del túnel. Salió a la nieve, exhalando con alivio, hasta que su bota golpeó algo sólido. Jack se agachó, cepillando la escarcha del objeto. Su estómago cayó al reconocerlo. Un vagón, medio enterrado en la nieve, con las ventanas oscuras y heladas.
Pero no cualquier vagón. Reconoció al instante las letras doradas, desvaídas por el tiempo. Casca de Bell, coche comedor. El aliento de Jack se enganchó en su garganta. Esto no debería estar aquí. Sus piernas se movieron antes de que su mente pudiera reaccionar, subiendo los escalones congelados. El riel de metal estaba helado bajo su agarre. Con un crujido bajo, la puerta cedió. Adentro, el aire era rancio, inmóvil. Las mesas seguían dispuestas, cubiertos de plata, copas de cristal, todo perfectamente organizado, como si la cena hubiera sido servida apenas unos minutos antes. Pero, los platos estaban cubiertos de escarcha, la comida, endurecida por el frío, filetes convertidos en piedra, copas medio llenas, abandonadas junto a sillas retrocedidas, como si sus dueños hubieran desaparecido en mitad de la cena. No había señales de pánico, ni lucha, solo ausencia. Las botas de Jack rasparon contra el suelo mientras avanzaba con cautela. Su aliento era el único sonido, algo le revolvía el estómago. Ellos habían estado aquí, y luego, no estaban. En el otro extremo del vagón, algo le llamó la atención. Un abrigo, descansaba sobre una silla, sus dedos rozaron la tela, y se detuvieron. Estaba caliente. Los ojos de Jack se entrecerraron. Afuera, la tormenta rugía. El coche comedor estaba sepultado en nieve y hielo, pero este abrigo no llevaba mucho tiempo allí. La Cascade Bell no había estado abandonada por mucho tiempo, eso era seguro, y quién, o lo que sea, lo había dejado atrás, podía estar cerca. Un escalofrío recorrió su espalda. Jack lo ignoró. La locomotora, ahí encontraría la verdad. Necesitaba respuestas, aunque no estaba seguro de quererlas. Durante media hora, avanzó a través de la nieve. El silencio era antinatural, pesado. Luego, entre la bruma blanca, lo vio. Una locomotora negra, enorme, inmóvil, descansaba misteriosamente en el fondo de un barranco, inclinada a un lado, como si alguien la hubiera colocado ahí con cuidado, en vez de descarrilar, sin vapor, sin humo, sin metal torcido, prístina, intacta, congelada en el tiempo. Jack frunció el ceño. Los trenes no desaparecen, y reaparecen sin daños. Esto estaba mal. Descendió al barranco, escalando hasta la plataforma del tren. La puerta de la cabina crujió cuando la abrió. Adentro, la quietud era inquietante. Sin conductor, sin ingeniero. Los controles estaban intactos, palancas y interruptores congelados en su sitio, como si el tren hubiera sido abandonado en mitad de un trayecto, el tiempo deteniéndose alrededor de él. Los dedos de Jack rozaron los diales cubiertos de escarcha. Luego, algo más llamó su atención, un pequeño compartimento en la parte trasera, cerrado. Le dio un tirón, nada, un segundo, un tercero. El pestillo se rompió. Dentro en la oscuridad, una maleta de cuero, cubierta de polvo. Jack la sacó, abrió los broches y levantó la tapa. Adentro un telegrama, sus bordes amarillentos, pero la tinta, sí fresca. El estómago de Jack se endureció, con manos tensas desplegó el papel, y leyó las palabras escritas apresuradamente. Medianoche, ya no estamos solos, algo está a bordo, no es humano, no te detengas, no. El mensaje terminaba abruptamente. El agarre de Jack se apretó sobre el papel. Su pulso golpeaba en sus oídos. No es humano. Él no creía en fantasmas. Pasó años persiguiendo delincuentes que usaban el miedo y la superstición para ocultarse. Pero esto era diferente. Podía sentirlo. Un peso invisible sobre su pecho. Salió de la cabina, el viento rugiendo a su alrededor. Sus ojos siguieron las vías. No terminaban en el barranco. Un débil camino se extendía adelante, cubierto de nieve fresca, adentrándose en las montañas. Jack lo siguió, cada paso ligero. Su mano, instintivamente, bajó hacia su revólver. El viento aullaba, pero debajo de él, algo más. Un susurro, una presencia. Entonces, Sendevil,
Supue había un viejo letrero de madera, medio enterrado en el hielo. Jack se arrodilló y limpió la nieve, revelando las letras talladas. Black, Summit at Fish, cerrado 1894 Bay. Su corazón saltó un latido. Black, Summit, Summitar, lo había mencionado. La línea fantasma, un tramo de vía perdido en el tiempo, susurrado por mineros y trabajadores del ferrocarril. Jack lo había descartado como una historia, pero ahora, de pie allí, frente al nombre grabado en la madera, no estaba tan seguro. Sus dedos enguantados recorrieron las letras gastadas. En 1894 Bray, su tren había descarrilado aquí. La estrella de la mañana. Nunca lo encontraron. Jack cerró los ojos un segundo, exhaló lentamente, y cruzó el umbral. La oscuridad lo envolvió. El aire se volvió denso, pesado, cada sonido se desvaneció, excepto uno. Una voz. Jack se detuvo en seco, se giró bruscamente, con el corazón martillando. Nada, solo la oscuridad interminable del túnel. El aire se sentía denso, cargado con algo inacabado. Sacudió la sensación de su mente y siguió avanzando. Entonces, su bota chocó contra algo. Se arrodilló, cepilló la escarcha y se quedó helado. Un vagón de tren, enterrado bajo años de hielo y nieve. El coche comedor de la Cascade Bell. Jack Callahan se puso de pie lentamente, y por primera vez en su vida, no estaba seguro de querer conocer la verdad. Jack miró a través del vidrio congelado. Las tablas estaban configuradas, platos intactos, cubiertos que brillaban en la luz tenue, pero los asientos estaban ligeramente retirados. Si la gente se hubiera levantado de repente, lo más inquietante, un abrigo cubría una de las sillas. Cuando Jack extendió la mano, sus dedos se detuvieron de golpe. La tela no estaba fría, exhaló bruscamente. El tren no era lo único que había quedado atrás. Necesitaba encontrar el resto. Siguiendo las pistas apenas visibles más profundamente en el paso, llegó a un pequeño barranco donde algo se alzaba bajo la nieve. La locomotora estaba intacta, demasiado intacta. No había vidrio destrozado, ni metal retorcido, solo un motor perfectamente conservado, como si alguien lo hubiera colocado allí a propósito. Jack subió a la plataforma congelada y forzó la puerta. Dentro, la cabina estaba oscura, inquietantemente silenciosa. El panel de control permanecía congelado en el tiempo, los interruptores inmóviles, la silla del conductor, vacía, sin cuerpos, sin sangre, nada. La linterna de Jack parpadeó mientras escaneaba la cabina. Su rayo se posó en un pequeño compartimento cerrado cerca del contenedor de carbón. El mango de latón estaba helado. Metió su cuchillo en la brecha y lo abrió. En su interior una pequeña cartera de cuero descansaba contra la pared. Jack desabrochó las correas, alcanzó dentro, sus dedos rozaron algo duro, papel. Un telegrama. Las palabras eran apresuradas, desesperadas. Medianoche, no estamos solos. Algo abordó. No es humano. No te detengas. No. El mensaje terminaba abruptamente. Jack dio la vuelta al papel. Nunca había sido enviado. Su pulso golpeó sus oídos. Esto no era solo una leyenda. No era una simple historia de fantasmas. Era real. Luego, por el rabillo del ojo, algo más llamó su atención, una carpeta de cuero negra, apenas visible bajo la nieve. Jack la sacó, sacudiendo la escarcha. Manifiesto de pasajeros. Volteando las páginas, leyó nombre tras nombre, cada uno cuidadosamente escrito, cada compartimento contabilizado. Su dedo se detuvo a mitad de la lista, su estómago se torció. Jack Callahan. Compartimento 3C. Su aliento se volvió un jadeo agudo. Esto no era posible. Nunca había abordado el Cascade Bell, nunca había comprado un boleto. Pero ahí estaba, impreso en tinta, innegable. Su mente se tambaleó.
¿Era este su pasado? ¿O este alguien estaba escribiendo su futuro? Y si el tren era solo una historia de fantasmas, entonces, ¿qué diablos estaba haciendo él aquí? El viento aulló más fuerte, la nevada se espesó, en algún lugar, en la distancia, un sonido se elevó por encima de la tormenta, un silbato, no provenía de los restos, no venía del pasado, venía de adelante. Jack Callahan ya no estaba resolviendo un misterio, él era parte de él. Jack Callahan se sentó en silencio, el peso del telegrama presionando contra su palma, mientras Benson exhalaba un aliento lento. El cigarro del maestro de estación aún no se había apagado entre sus dedos. El desastre de Black Summit, murmuró Jack, manteniendo su voz estable. La mirada de Benson parpadeó hacia la tormenta de nieve que aullaba afuera. ¿Has oído hablar de eso?, presionó Jack. Benson asintió, su expresión sombría. Todos por aquí tienen. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Sucedió en 1894. Un tren de carga desapareció en una tormenta de nieve. Cuando lo encontraron, bueno, Dido, eligiendo sus palabras con cuidado, digamos que la carga no era lo que esperaban. Los ojos de Jack se entrecerraron. Carga, su mirada, permaneció en la ventana cubierta de escarcha. Luego, apenas en un susurro, pasajeros. Jack se enderezó. No se suponía que hubiera pasajeros. Benson asintió lentamente. Exactamente. El manifiesto del tren estaba vacío, sin registros, sin boletos. No había razón para que nadie estuviera allí, pero cuando encontraron el naufragio, su voz vaciló, cada asiento estaba lleno. Docenas de ellos, congelados. Jack sintió su pulso acelerarse. No estaban en el manifiesto. Benson sacudió la cabeza, su mandíbula apretada, y nadie sabía quiénes eran. Algunos pensaron que eran fantasmas, otros, su voz se tornó grave, pensaron que eran algo más, almas perdidas en tránsito, atrapadas entre lugares. Jack exhaló, obligándose a permanecer compuesto, metió la mano en su abrigo, y sacó el viejo manifiesto de pasajeros que había encontrado en el naufragio. Los nombres se desvanecían, apenas legibles bajo años de hielo y tiempo. Sus ojos escanearon la lista, pasando por extraños y desconocidos, hasta que se detuvieron en un nombre. Jack Callahan. Su aliento se quedó atrapado en su garganta. Tragó con dificultad. Eso era imposible. Un frío amargo se deslizó por sus huesos, algo más profundo que la tormenta exterior. Nunca había abordado el Casca de Bell, nunca había comprado un boleto, pero su nombre estaba ahí, cuidadosamente impreso, tal como lo había estado en la lista del primer accidente. Jack dobló el papel con movimientos lentos y deliberados, deslizándolo en su bolsillo mientras se levantaba. Gracias, Benson, dijo, su voz firme, a pesar de que una tormenta diferente rugía dentro de él. Volveré por la mañana. Pero cuando Jack salió a la noche y la nieve crujió bajo sus botas, un sentimiento sofocante se asentó sobre él, una realización que hizo que su piel se estremeciera. Puede que no tenga hasta la mañana. Horas después, Jack se topó con un puesto de avanzada abandonado a lo largo de las vías, sus paredes de madera gimiendo contra el viento. Abrió la puerta y entró, mientras el polvo y la nieve se arremolinaban a su paso. El lugar estaba oscuro, largo tiempo desierto. Una linterna agrietada descansaba en el mostrador, su vidrio cubierto por una gruesa capa de escarcha. Carteles rasgados alineaban las paredes, su tinta desvaída susurrando eventos olvidados. Jack dejó caer su bolso cerca de la puerta, arrodillándose junto a la chimenea de piedra. Encendió un fósforo. La llama parpadeó, luego, atrapó la madera seca. A medida que el fuego crecía, el calor se arrastró por sus brazos, y un gran agotamiento se asentó en sus músculos. Solo por un momento, pensó, solo un momento de descanso. Entonces lo escuchó. Pasos, lentos,
desiguales, moviéndose justo más allá del borde del resplandor del fuego. El aliento de Jack se enganchó, su mano se disparó hacia el revólver, los dedos envolviendo con fuerza la empuñadura. Las tablas del piso gimieron, las sombras se movían, se estiraban, tomaban forma, figuras, hombres y mujeres vestidos con ropas de otra época, trajes y vestidos cubiertos de escarcha, sus rostros, pálidos, huecos, ojos hundidos, pero no eran hostiles, no, parecían asustados. Uno de ellos dio un paso adelante, sus manos temblaban. Jack lo reconoció al instante. Henry Slater. Los labios de Jack se separaron, su nombre escapó en un susurro. Slater, si el hombre asintió. Su expresión estaba atormentada. Más allá del velo, murmuró. Jack frunció el ceño. ¿Qué velo? Slater no respondió. Su mirada se dirigió hacia las vías cubiertas de nieve. Su voz pesaba con algo cercano a la desesperación. La campana no se ha ido, está atrapada, en algún punto intermedio. Se volvió hacia Jack, y sus ojos, estaban llenos de algo que Jack no podía identificar. Reconocimiento, miedo, comprensión, estamos atrapados. Jack dio un paso atrás, su agarre en el revólver se endureció. Eso no es posible. Caminé hasta aquí, abordé el tren de búsqueda. Slater sacudió la cabeza, y el estómago de Jack se hundió. No, Jack, nunca te fuiste. El fuego crepitó, pero Jack ya no sentía el calor. El viento aulló, las ventanas temblaron, y, en algún lugar, en lo profundo de la tormenta, un silbato chilló en la noche, no del naufragio, no de un recuerdo. Venía de adelante, el tren todavía estaba en marcha, y se acercaba por él. El latido de Jack golpeaba contra sus costillas, mientras miraba el muñón de boleto en su mano. La fecha había cambiado, ya no era del pasado, era hoy. Su respiración se enganchó, el peso del papel se hundió en su pecho como hielo. A su alrededor, los pasajeros espectrales, permanecían en un silencio anticipado, sus ojos huecos, fijos en él. Slater dio un paso adelante, su presencia parpadeaba, como una vela en el viento. Hay una manera, susurró, su voz era apenas más que un aliento. Jack se enderezó, sacudió la nieve de su abrigo. El tren, Slater asintió, lento, vacilante. No se ha ido, está atascado, entre aquí y... Se alejó. Su mirada se dirigió a la tormenta de nieve que rugía al otro lado del vidrio. Pero las vías, Jack, tampoco se han ido, solo están ocultas. Jack entrecerró los ojos. ¿Ocultas? ¿Cómo? Slater señaló el otro extremo de la estación. Sus dedos temblorosos apenas se mantenían estables. Debajo del suelo, el antiguo conductor mencionó un interruptor. Dijo que podría reiniciar la línea. Jack no dudó, atravesó la habitación con pasos rápidos, apartó cajas rotas, herramientas oxidadas. Slater se movió para ayudar. Sus manos pálidas rozaron la madera congelada, dejando tras de sí un rastro de escarcha. Entonces, Jack lo sintió. Su bota golpeó algo sólido. Se agachó, limpió los escombros. Una escotilla, metal, enterrada bajo años de polvo y olvido. Con manos firmes, arrancó la tapa. Allí estaba, una palanca gruesa de hierro, intacta, esperando. Su superficie, cubierta de escarcha y tiempo. Jack envolvió los dedos en torno a ella. ¿Qué pasa si tiro de esto?, preguntó. Slater dudó. Sus ojos oscuros estaban teñidos de un miedo insondable. El tren regresa. Jack tragó en seco. ¿Y quién está en él? Slater miró hacia la tormenta. Los que nos llevaron. Un escalofrío, más profundo que el invierno, recorrió la espalda de Jack. Pero no iba a retroceder. Tiró de la palanca. Silencio. Nada cambió. Jack se limpió el sudor de la frente. Y entonces, la tormenta cambió. El viento ya no rugía. Ahora susurraba. Zumbaba, como algo vivo. Una sombra parpadeó en la nieve. Luego otra,
y otra. Jack contuvo el aliento. Figuras, oscuras, deslizándose en la ventisca, moviéndose en silencio antinatural. Al principio, solo eran sombras, pero cuando se acercaron, Jack las vio claras, rostros, ojos, huecos, restos de lo que alguna vez fueron humanos. Jack llevó la mano a su revólver, pero en el fondo, sabía que no importaba. Las figuras avanzaron sin tocar el suelo, y entonces, entre ellas, una voz, baja, áspera, un hombre alto, traje desgarrado, labios partidos. No puedes detenerlo, susurró. Jack retrocedió, los dedos del hombre se alargaron. No, no era natural. Jack tropezó, su talón golpeó el borde de la escotilla. Manos invisibles se aferraron a él, lo arrastraron. El frío lo envolvió, y entonces, un sonido, bajo, profundo, retumbante. Jack giró la cabeza hacia la ventana, a través de la nieve. Lo vio, la campana de Cascade. El tren se deslizó a la vista. Sus faros atravesaron la tormenta como ojos gemelos en el abismo. El sonido del acero rechinando llenó el aire mientras avanzaba, un gigante fantasmal rugiendo a la vida. Las figuras giraron, sus rostros huecos se alzaron hacia el tren que se aproximaba. Un destello de reconocimiento, de miedo, cruzó sus expresiones vacantes. Jack no esperó, tiró de la palanca nuevamente. Chispas estallaron desde la base, el suelo tembló, el aire se espesó, se deformó, se torció, y entonces, el tren chilló, un alarido de metal, de algo que trascendía lo humano, y en ese momento, Jack se dio cuenta, no solo lo estaba trayendo de vuelta, él ya estaba dentro. Su respiración llegó en ráfagas cortas y afiladas, mientras el motor gemía. Sus ojos brillantes perforaban la oscuridad. El vapor se acumuló en grandes nubes, envolviendo las figuras en una neblina de oro y gris. El tren gimió, la plataforma tembló, las puertas siseaban, derramando luz cálida sobre el suelo helado. Las figuras, esas almas errantes de ojos vacíos, se quedaron inmóviles. Sus sombras, alargadas, temblaban contra las paredes de la estación. Jack se irguió, con el corazón martillando. Un susurro rozó su oído. «Lo hiciste», murmuró Slater, su aliento cálido contra el frío. Pero antes de que Jack pudiera responder, el mundo se inclinó, el aire vibró, la nieve se disolvió como tinta derramada, las paredes desaparecieron, cambiaron, transformándose, terciopelo, latón pulido, luz de velas. Jack parpadeó. Estaba en el vagón comedor de la Cascade Bell, otra vez. A su alrededor, la risa y la música flotaban en el aire. Pasajeros brindaban con copas, intercambiaban bromas, como si nada hubiera pasado. Un camarero pasó, inclinando el sombrero. «Buenas noches, señor Callahan». Jack giró bruscamente. Su reflejo atrapó su atención en la ventana. La tormenta afuera había desaparecido. El tren se deslizaba suavemente por las vías, como si la pesadilla nunca hubiera ocurrido. Pero cuando exhaló, sus dedos rozaron algo frío en su bolsillo. El boleto de oro. Lo sacó lentamente. Su estómago se revolvió. La fecha se había ido. Sin pasado, sin futuro. Solo un marcador vacío, de algo inacabado. Un suave timbre sonó en el vagón. Las voces se acallaron. Tenedores suspendidos en el aire. Jack giró, cuando una figura entró. El conductor. Alto. Su uniforme, impecable, con guantes inmaculados doblados sobre su abdomen. Caminó hacia Jack con pasos imposiblemente suaves. Jack se puso de pie. «No creo que nos hayamos conocido», dijo con voz tranquila, pero firme. El conductor sonrió débilmente. Una sonrisa que Jack sintió haber visto antes. «Se podría decir eso, pero he estado aquí todo el tiempo, señor Callahan». La sangre de Jack se heló. «Sé lo que está pasando», murmuró, entornando los ojos. «Este tren, estas personas, están atrapados». El conductor inclinó la cabeza. Había diversión en su mirada. «No están atrapados, señor Callahan.
están a salvo, existen aquí, exactamente como estaban destinados. Jack apretó el boleto entre sus dedos. No, esto no es seguridad. Es una prisión, y tú los mantienes aquí. La sonrisa del conductor se adelgazó. Las velas parpadearon, las sombras se alargaron, la oscuridad sangró hacia afuera, agrupándose como tinta. Yo soy este tren, susurró el conductor, su voz un eco hueco. Los guardo aquí, los protejo, de lo que acecha más allá del velo. Jack apretó los dientes. Estás mintiendo, dijo con voz tensa. Esto no es protección, es una jaula. Los ojos del conductor se oscurecieron. El bordado dorado en su uniforme parpadeó, como si estuviera vivo. Si vuelves a tirar de esa palanca, señor Callahan, los condenarás. Jack miró a su alrededor. Los pasajeros seguían sonriendo, bebiendo, riendo, pero sus movimientos eran los mismos, las mismas bromas, la misma risa, un bucle, atascados en la misma nota inquietante, una y otra vez. La realización se asentó como un bloque de hielo en su pecho. Puedo salvarlos, susurró Jack. El conductor dio un paso adelante. Puedes salvarte. Su voz, tu voz, más baja ahora, persuasiva. Bájate en la próxima parada, señor Callahan. Olvida esto. Nadie lo sabrá, nadie lo recordará. Jack sintió el peso del boleto de oro en su palma. Esta era la elección, alejarse, dejarlo ir, vivir, o arriesgarlo todo. Su pulso tronó, su aliento se desaceleró, las velas titilaron. Jack tomó su decisión. No hay trato. Su voz fue acero. Los ojos del conductor se oscurecieron. Ya no eran ojos, eran vacíos sin fin. El aire vibró. El tren tenía hambre. Jack corrió hacia la locomotora. Sus botas retumbaban contra el metal. El viento silbaba. Las sombras se alargaban. La tormenta aullaba en protesta. Y entonces lo vio. El mango de latón, la palanca, brillaba bajo la escarcha, a medias oculta bajo capas de hielo, como si el tren mismo intentara esconderla. Jack se lanzó hacia ella. No. La voz surgió detrás de él. Jack se giró de golpe, su corazón martilleando en su pecho. El conductor estaba en la puerta, su sombra parpadeaba como llamas, extendiéndose contra las paredes en un espectáculo imposible. El aire a su alrededor pulsó, distorsionándose, como si el tren estuviera respirando. Pertenecen aquí, dijo el conductor, en un murmullo grave. Tú también. El agarre de Jack se endureció, sus dedos ya estaban entumecidos, pero metió la mano libre en su bolsillo, y sacó el boleto de oro. Estaba helado, como si hubiese absorbido la esencia misma de la tormenta. Solo una fracción de segundo, y luego, metió el boleto en la ranura, junto a la palanca. Encajó perfectamente. El sonido fue ensordecedor, un clic metálico, y después, un aullido, no de viento, sino del tren, el grito de algo que se retorcía y despertaba. Las paredes temblaron, las ventanas se agrietaron, las luces parpadearon violentamente, el aire se rasgó a su alrededor, la tormenta se derrumbó sobre sí misma. Jack tiró de la palanca. Track. Un trueno atronador partió el aire, la cascade Bell se tambaleó, el metal gimió en protesta. Jack fue lanzado hacia atrás, se sujetó del panel de control, y entonces, silencio. Uno a uno, los pasajeros parpadearon de nuevo en la existencia, surgieron de la nada, tropezaron por los pasillos, con los ojos muy abiertos, expresiones empañadas de confusión. Era como ver a alguien despertarse de un sueño que no sabían que estaban teniendo. Henry Slater apareció en el vagón salón, su rostro pálido. Jack, su voz, lonca, incrédula. Jack sostuvo su mirada, su aliento estable ahora. Nos vamos a casa. La cascade Bell se estremeció una última vez. Las últimas huellas de la tormenta se desvanecieron en el éter, y el amanecer los recibió.
El tren se detuvo en la estación de Denver, bajo un cielo pintado en tonos de oro y rosa. Las montañas brillaban en la distancia. La plataforma de madera crujió bajo las botas de Jack al bajar, sintiendo finalmente el peso familiar de la realidad. A su alrededor, los pasajeros se estiraron y bostezaron. Frotaban sus ojos, como si hubieran dormido todo el viaje. Sus rostros estaban en blanco, sus recuerdos desdibujados. El pecho de Jack se apretó. Era como si nada de eso hubiera sucedido. Selater se detuvo a su lado, entrecerrando los ojos ante el sol naciente. ¿Recuerdas algo de eso? Jack lo miró. Uno de cada dos. Slater tragó saliva, su expresión sombría. No necesitaba decir nada más. Jack metió la mano en su bolsillo. Sus dedos rozaron algo frío. Lo sacó. El boleto de oro. Io pretino se 20 sente 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 sentes. Solo quedaba su nombre. Jack Callahan. Slater lo observó con cautela. ¿Crees que ha terminado? Jack exhaló lentamente. Observó la casca de Bell alejarse, sus ruedas haciendo clic suavemente contra las vías, desapareciendo en el horizonte. Quería creerlo, pero en el fondo no estaba tan seguro. Jack cerró los ojos, pero el tren nunca lo dejó realmente. El aroma de la madera pulida, el parpadeo de la luz de las velas, las risas apagadas de pasajeros invisibles, todo seguía ahí, susurrando. Un escalofrío rozó su cuello. ¿Era real, o solo la memoria arañando los bordes de su mente? Sacudió la cabeza, obligándose a volver a la realidad. El periódico yacía sobre la mesa, sus páginas, frágiles, los bordes, desmoronándose con el tiempo. Jack pasó los dedos por la tinta desvanecida. Un titular: naufragio en Black Summit. Tren de lujo hallado abandonado, sin sobrevivientes, sin tripulación. El aliento de Jack se cortó. El artículo decía que el tren había descarrilado, pero no había cuerpos. Las vías seguían intactas, como si la cascade Bell hubiera aparecido de la nada. Había sucedido antes. ¿Era la cascade Bell solo una de muchas? Si era así, ¿cuántos otros habían desaparecido? ¿Cuántos más seguían atrapados entre las páginas de la historia olvidada? El boleto de oro reposaba junto al periódico. Brillaba suavemente en la tenue luz del apartamento, pero se sentía más frío que antes, más pesado. Jack sabía que no había terminado. Esa tarde, regresó a su departamento, su mente, enredada en preguntas sin respuestas. Giró la llave en la cerradura, pero entonces se congeló. Un pequeño trozo de papel yacía bajo la puerta, un telegrama. Jack lo recogió, lo desplegó con manos firmes, y leyó: Jack, lo Dick, el conductor. Anoche estaba en la estación, mirando. No creo que haya terminado. Henry's letter. Jack sintió el peso del papel en sus manos, y entonces, el reloj en la pared se detuvo. Las palabras se quemaron en su mente. Jack exhaló lentamente. Dobló el telegrama con cuidado antes de meterlo en el bolsillo de su abrigo. Necesitaba distancia. El siguiente tren fuera de Denver partía al mediodía con destino a Chicago. Lo tomaría. Aclara su cabeza. Intentar escapar, pero en el fondo, él ya lo sabía. No había escapatoria. La estación estaba callada cuando abordó. El conductor, uno normal, esta vez, le hizo un gesto con un guiño educado, sin apenas levantar la mirada mientras Jack entregaba su boleto regular. El trozo de oro permaneció escondido en su bolsillo, pulsaba contra sus dedos. El tren se tambaleó hacia adelante, acero contra acero. La plataforma quedó atrás. Denver se encogió en la distancia. Jack se apoyó contra la ventana, observando. Las llanuras cubiertas de nieve se extendían sin fin bajo el cielo apagado. Y entonces, lo vio.
Su aliento se enganchó, sus dedos se endurecieron alrededor del boleto dorado. Más allá de los árboles, corriendo paralelo a su tren, otro conjunto de vías emergía de la nieve, y en ellas, una sombra, deslizándose silenciosa a través del paisaje helado, espectral, intacta por el tiempo. La Cascade Bell. El estómago de Jack se torció, sus ventanas brillaban débilmente. Un resplandor dorado, parpadeando contra la nieve giratoria. Dentro, las figuras sombrías llenaban el vagón comedor, pasajeros que no deberían existir, y cerca del motor, de pie, con las manos apretadas a la espalda, el conductor, su rostro, pálido como la muerte, sus ojos, huecos, fijos en la nada. No miraba a Jack, pero esperaba. Jack contuvo el aliento, su propio tren retumbó sobre las vías, pero la Cascade Bell nunca se quedó atrás, coincidía exactamente con su velocidad, como si la realidad misma se hubiera torcido para mantenerlos uno al lado del otro, y entonces, desapareció, como niebla disolviéndose en el viento, se fundió con los árboles, se desvaneció en la oscuridad, se esfumó. Jack se recostó en su asiento, sus dedos temblaban, su agarre se cerró alrededor del boleto. En algún lugar, la Cascade Bell todavía corría, lo sabía, y en el fondo, sabía que las vías lo llevarían de vuelta a ella, tarde o temprano.